en su hogar. El tema dice transformaciones en el plano. Una transformación es un movimiento que sufre una figura dentro del plano cartesiano. Vamos a ver varios tipos de movimientos que se le van a aplicar. Hay algunos que hacen que la figura sea más grande, más pequeñas. Otros simplemente hacen que cambien de lugar. Otros hacen que se inviertan. Otros hacen que se voltee esa figura. Son las transformaciones que le vamos a aplicar. Cuando hablamos de la figura original, estamos hablando de la figura que es preimagen, y la figura que se va a formar después de la traslación se llama imagen. La primera transformación que tenemos es traslación. Simplemente la imagen se desliza. Es como tomarla y moverla del lugar. Solamente es moverla. Eso es una traslación. Ahí vemos que se movió. Nada más. Recordemos que cuando o analicemos en este caso que estamos realizando un movimiento, una traslación, la figura queda del mismo tamaño, queda en el mismo sentido, lo único que cambia es su posición. En el tema de homotesia es muy fácil identificarla porque la figura aumenta o disminuye su tamaño, lo que quiere decir es que se hace más grande o más pequeña, pero mantiene su forma. La reflexión es lo mismo que simetría axial. Es tomar una figura, no se llamaría eje de simetría en este caso, sino que se llamaría eje de reflexión. Y es como un espejo en el que esa figura se refleja. Recordemos que en este caso la figura queda en sentido contrario. Rotación es tomar esa figura y darle vuelta. Como darle vuelta de manera circular, ya sea en el sentido del reloj o en contra del sentido del reloj, pero simplemente darle vuelta. Vamos a profundizar en la transformación que es traslación. Cuando vamos a trasladar una figura, a nosotros se nos va a indicar hacia qué dirección es. Si es a la derecha, si es a la izquierda, si es arriba o es abajo. Y la cantidad de unidades que se va a trasladar. ¿Cómo podemos ver reflejada la traslación desde la manera algebraica? Porque ahí vemos los valores de x y y que están siendo operados con otro valor, ya sea que le estén sumando o le estén restando. Veamos, analicemos por aparte qué afecta cuando trasladamos a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. En un plano cartesiano, ubiquemos un punto para tomarlo como referencia. El plano cartesiano está un punto que lo vamos a nombrar A. Él tiene una coordenada en el eje X y tiene una coordenada en el eje Y. Si a ese punto lo movemos de manera horizontal, y las direcciones de manera horizontal es a la derecha o a la izquierda, vean que hay un valor que permanece invariante, que es el que no va a cambiar. Si yo paso el punto para acá, a la derecha, cambia la posición donde estaba la X, pero la Y sigue siendo el mismo valor. Si yo la moví para la izquierda, cambia la X, pero pueden ver que sigue siendo el mismo valor en Y. Por lo que cuando trasladamos a la derecha o a la izquierda, lo que se nos afecta, por decirlo de algún modo, es la X. La X se afecta cuando la traslación es a la derecha o a la izquierda. Hay ejercicios en los que a mí no me dicen hacia cuál dirección fue. Hay una manera de reconocerlo. Cuando ustedes vean que a la X le estén sumando un valor, si le están sumando es porque fue a la derecha. Si le están restando es porque fue a la izquierda. Ahora,
Cuando nos dicen que la traslación es de manera vertical, y en este caso sería para arriba o para abajo, si la movemos para arriba, vemos que el valor de la y va a cambiar, pero la x sigue siendo igual. De igual manera, si hubiese sido para abajo que lo trasladaron, cambia el valor de la y, pero la x sigue siendo igual. Por lo que la traslación arriba y abajo, lo único que me modifica es la coordenada en el eje y. Entonces, para recapitular, la coordenada en y va a verse modificada si la traslación es hacia arriba o hacia abajo. Por lo que si ustedes ven que en un par ordenado vemos que a la y le están sumando un valor, si le están sumando es porque fue para arriba, si le están restando es porque fue hacia abajo. Nos regresamos a la guía y ahí les puse varios ejemplos. Recordemos, la x se modifica cuando es a la derecha y a la izquierda. Cuando es a la derecha sería una suma, cuando es a la izquierda es una resta. Y la y se modifica cuando es hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba sería más, hacia abajo sería menos. Por lo que vamos a analizar esos pares ordenados. Vean que aquí dice a x le sumo 2. Recuerden que la x solo se modifica si es a la derecha o a la izquierda. Y si ahí vemos que hay un más es porque es a la derecha. Ahí esa figura la movieron 2 unidades hacia la derecha. Y vemos que a la y nada le están haciendo. Quiere decir que no se fueron ni para arriba ni para abajo. Lo único que realizaron fue 2 unidades hacia la derecha. El siguiente par ordenado dice a x quítele 3. A la hora de modificar el valor en x, recordemos que la traslación sería a la derecha o a la izquierda, y que en el caso en que es menos, es porque es a la izquierda. Por lo que aquí nos están diciendo claramente que es mover 3 unidades hacia la izquierda. Nuevamente vemos que a la y nada le están realizando, lo que quiere decir que no se está ni sumando ni restando la y, por lo que no se está yendo ni para arriba ni para abajo. Lo único que le aplicaron fue 3 unidades a la izquierda. En este siguiente ejemplo vemos que la x no tiene ninguna operación, por lo que no están moviendo ni a la derecha ni a la izquierda. Lo único que están realizando es a la y la están sumando. Recuerden que la y se modifica cuando la traslación es hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso que vemos un más es porque es hacia arriba. 5 espacios porque ahí estaba un 5. En el siguiente vemos que a la x nada le están haciendo, por lo que no se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda, sino que solamente están modificando el valor en y. Le están restando 1. Cuando la y le restamos es porque la traslación es hacia abajo. Y en este caso una unidad porque ahí me dijeron el valor. En ese caso esa traslación significaba una unidad hacia abajo. Vemos el siguiente ejemplo. Dice a la x súmele 3. Como es sumar a la x sería a la derecha. Se fue 3 unidades a la derecha. Y el siguiente valor dice a y quítele 4. Recuerden que la y se modifica cuando es arriba o abajo, y cuando es menos es porque va hacia abajo. En el siguiente ejemplo dice a la x quítele 8. Recuerden que la x se modifica cuando la traslación es a la derecha o a la izquierda. Y en este caso que es menos es porque es a la izquierda. Por lo que la traslación es 8 unidades a la izquierda. La segunda parte dice a la y súmele 1. Como estamos sumándole es porque estamos yendo hacia arriba una unidad, porque ahí me dieron el valor. Ahí podemos ver ejemplos de figuras que fueron trasladadas. La primera nos dijeron claramente cuál fue la traslación que aplicaron. Y vemos que esa figura la movieron
6 espacios para la derecha y luego 1 para arriba. Lo que uno normalmente hace es corroborarlo punto por punto, pero con un punto que lo hagamos nos basta para verificarlo. Veamos el punto A. Estaba ahí originalmente. Estaba aquí. La movieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y luego 1 para arriba, que es lo que nos están diciendo ahí. Y eso le pasa a todos los pares ordenados de ese ejercicio. En la siguiente me dijeron que aplicara una traslación de esta manera. Aquí al triángulo ABC, el triángulo ABC es ese que está ahí. Ahí dice x menos 6, es porque la movieron a la derecha. Corrección. A la derecha hubiese sido si dieron más, pero como es un menos es porque es a la izquierda. La movieron 6 espacios a la izquierda y dice a la y súmele 4. Cuando a la y le sumamos es porque se fue para arriba. Por lo que podemos ver que esa traslación fue de 6 espacios hacia la izquierda y luego a 4 espacios hacia arriba. Quedémonos con el punto C por poner un ejemplo. Vemos que el C lo movieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la izquierda y luego 1, 2, 3, 4 y terminó acá. 4 hacia arriba, que es la traslación que nos están diciendo ahí. El siguiente tema es reflexión. Reflexión es como eje de simetría. Cumplen las mismas reglas, simplemente es doblamos el papel justamente en esa línea que se viene a llamar eje de reflexión y esas dos figuras calzan. Hay unas reflexiones en específico que igual se trabajó en el tema de simetría. Cuando a mí me dicen que el eje X es el eje de reflexión, es porque están doblando el papel justamente ahí y la figura de arriba coincide con la figura de abajo, en sentido contrario, ¿verdad? Porque cuando estamos calcando la figura nos queda como de cabeza, que es lo que le está pasando a ese triángulo. Y vemos un ejemplo, el punto A. Cuando doblamos, él va a calzar encima de A'. Vemos que el punto A original tiene el valor 1 en X, 2 en Y. Y el de su imagen tiene 1 en X menos 2 en Y. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, vemos que son los mismos valores. La única diferencia es que el segundo valor, aunque sigue siendo un 2, está cambiando en signo. Por lo que cuando a mí me dicen que el eje X es un eje de reflexión, se mantiene la coordenada del eje X porque vemos que la X no cambió, siguió siendo tanto el mismo número como el mismo signo. Y lo único que pasa es que a la Y se le cambia de signo. Vemos que estaban 2 positivos, ahora es 2 negativo, lo contrario, esa regla. Cuando a mí me dicen que el eje de reflexión es el eje Y, sería lo contrario de lo que pasa en el eje X. Bueno, y vemos que si doblamos el papel justamente ahí, esas dos figuras van a coincidir. Tomamos, por ejemplo, el punto A, él calzaría encima de ese otro. El A original está en el punto 1,2 y el de su imagen está en menos 1,2. Ahí vemos las coordenadas. Menos 1, 2, corrección, 1, 2 y menos 1, 2, que son los valores que están ahí. Entonces, si lo analizamos, son los mismos números, pero no los mismos signos. Vemos que la Y está permaneciendo igual, invariante, no está cambiando. Lo que sí está cambiando es la parte de la X, que en una está positiva y en la otra está negativa. Por lo que podemos decir que la Y se mantiene, no cambia, y a la X se le cambia el signo. Aquí es lo contrario que la regla de arriba. Hay una función muy especial que es la función identidad, esa que está ahí, Y igual a X. Esa función se llama función identidad y es cuando la X y la Y tienen el mismo número. Vemos ahí la recta, que es esa que está como inclinada,
Y vemos que es cierto que se cumple que tanto la X como la Y tienen el mismo número. Veamos, el 1 se relaciona con el 1, el mismo valor. El 2 se relaciona con el 2, el mismo valor. El 3 se relaciona con el 3. Entonces ven que tanto la X como la Y es el mismo número. Ahora, si doblamos el papel justamente ahí, se forma esa otra figura. Ven que ya no es tan sencilla como decir eje X o eje Y. En este caso, el eje de reflexión es inclinado, por lo que nos viene a apretar un poco visualmente. Sin embargo, lo que ustedes tienen que realizar es identificar, no se les va a poner a dibujar. Vemos el punto A, él calzaría encima de este. De hecho, que hasta les puse la misma letra para que identificaran claramente quién quedaba encima de quién. El punto A original está en el punto 1,2. El A de la imagen está en el punto 2,1. ¿Qué pueden observar? ¿Qué le pasó a sus números? Uno es 1,2 y el otro 2,1. Vemos que fue intercambiar las coordenadas. Eso pasa cuando a mí me dicen que la recta y igual a x es el eje de reflexión. Solamente se intercambian las coordenadas. Cuando a mí me dicen que es la recta y igual a menos x, es la contraria de la función identidad. La identidad está inclinada, digamos que hacia la derecha. La que tiene el menos está inclinada desde la izquierda. Muy bien. En este caso, tomamos los puntos de ejemplo. El punto A queda encima de ese otro. El A de la preimagen está en el punto 1,2. El A de la imagen está en el punto menos 2, menos 1. Bueno, y vemos qué le pasó a esos números. Sí, los cambiaron de lugar, pero también les cambiaron el signo. Vemos que originalmente los dos estaban positivos. Bueno, en el otro los dos quedaron negativos. Entonces ahí están las 4 reglas. Luego está la práctica. El primer ejercicio dice, ¿cuál de los siguientes casos representa una traslación? ¿Cuál de esos se ven que es una traslación? Que nada más tomar la figura y moverla del lugar. Puede que hayan varios. En el ejercicio 2 dice que a esa figura, que se llama ABCD, esa que está ahí, se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual a menos x. Revisen la regla. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen que el eje de reflexión es y igual a menos x? Eso que teníamos acá. Revisen la regla muy bien. Y vean que ahí solamente le están pidiendo quién sería la imagen de A. El A original es el punto menos 2,6. Porque es acá menos 2 y 6. Bueno, entonces, ¿quién sería la imagen de él? ¿Qué le pasaría al otro par ordenado aplicando esa regla? Está el siguiente ejercicio, que con este se responde la 3 y la 4. En la 3 lo que nos están pidiendo es que se realice una reflexión con respecto al eje de las abscisas, que es el eje X. O sea, que doblen aquí. ¿Cómo quedaría esa figura arriba? Porque la figura ahí pasaría para acá, ¿verdad? A la hora que estamos doblando y queda en sentido contrario. Sin embargo, ahí la pregunta está diciendo las coordenadas de uno de los nuevos vértices. A mí no me están especificando de cuál vértice, a como si me especificaron en el ejercicio 2 que me preguntaban por la A específicamente. En ese otro no. Como a mí no me están diciendo cuál específico, entonces voy a tener que aplicarles a esos 3 puntos esa regla y ver cuál de esos 3 es el que me estaban dando ahí en el ejercicio. Vemos que la original está en 1 menos 2. El A original 1, menos 2. El B original está en 4 menos 2. El C original está en 3 menos 4.
Entonces hay que aplicarles esa regla de qué pasa cuando el eje X es el eje de reflexión. A ver, ¿dónde quedaría la A? ¿Dónde quedaría la B? ¿Dónde quedaría la C? ¿En cuáles valores? Para que ustedes vean cuál de esos tres es el que estaba ahí en esas opciones. En el ejercicio 4 nos están hablando de una traslación, o sea que vamos a aplicarle una traslación de 3 unidades hacia la izquierda. En este caso podemos guiarnos igual con los valores originales. Los mismos valores nos pueden servir. Y hay que aplicarles una traslación de 3 a la izquierda. Recuerden que a la izquierda lo que me va a modificar es la X. Cuando es a la izquierda es menos, entonces a todas las X hay que quitarle 3. ¿Quién es la X en el primer par ordenado? El 1. En el segundo par ordenado, el 4. En el segundo par ordenado, el 3. Entonces, ¿cómo van a quedar esos valores? Si a uno le quito 3, ¿qué valor me da? Y el otro queda igual. No cambia porque vean que no están haciendo para arriba ni para abajo. Por lo que el valor de la Y no cambia, solo es el de la X. A 1, quítenle 3 a ver qué da. Y eso le hacen a todos esos pares ordenados, a todas las X. Quítenle 3 a ver qué da, quítenle 3 a ver qué da y se fijan cuál es la opción correcta. En el ejercicio 5 nos están diciendo que a esa figura se le está aplicando una traslación de 3 unidades a la izquierda y luego 4 para abajo. Y ahí sí me preguntan por alguien específico, me preguntan por la imagen del punto C. Bueno, el punto C original está en 2,3. El C original, donde el primer valor es X, el segundo valor es Y. Y con lo que a mí me están diciendo ahí que fue 3 a la izquierda, ya yo voy a saber que a la X tengo que quitarle 3 porque fue a la izquierda y fueron 3. Y a la Y, como fue para abajo, también es quitarle 4 que dice ahí. Entonces a la X le quitan 3, a la Y le quitan 4 y se fijan cuáles son los resultados. Que va a ser el punto imagen. En el ejercicio 6 tienen que analizar porque dice que la gráfica adjunta muestra la traslación que se le realizó al triángulo DEF. O sea, este era el triángulo original. ¿Qué se le hizo a este triángulo para que terminara aquí arriba? ¿Cuál fue la traslación que le aplicaron? Analícenlas. En el ejercicio 7 me dicen, de acuerdo con la información de la figura adjunta, o sea, con ese dibujo que está ahí, si al triángulo EFG, que es ese que tienen ahí representado, se le aplica una traslación de esta forma, 3 a la izquierda, 2 hacia abajo, entonces determine el punto imagen de E, dónde quedaría la E y dónde quedaría la F. Ahí, bueno, lo pueden hacer tanto con el dibujo, ¿verdad? Moviendo ese punto 3 a la izquierda y luego 2 hacia abajo, ¿en dónde quedaría? O lo hacen aplicando la regla. Por ejemplo, el punto E. El E original está en el punto 0,0. El primer valor es la X, el segundo valor es la Y. Los separo para operarlos. Ahí arriba me están diciendo, a la X quítele 3. Le quitamos 3. A la Y quítele 2. Quítele 2. Bueno, ¿y qué resultado le da cada uno? ¿Qué resultado da este? ¿Qué resultado da el otro? Y ya esa sería la imagen de E. Eso le hacen también al punto F. Entonces, vean que tiene dos opciones. Hacerlo aprovechando el dibujo o de manera manual con la fórmula. En el ejercicio 9 están hablando de una reflexión. ¿Con respecto a cuál eje? El eje Y. Este es el eje. Le están pidiendo dónde quedaría la A y dónde quedaría la B. Revisen la regla de qué pasa en el tema de reflexión cuando el eje de reflexión es el eje Y se van a dar cuenta facilísimo dónde quedarían los puntos. Vean que el punto A original está en el punto 1,0.
¿dónde quedaría? Y el punto B original está en el punto 1,2, entonces ¿dónde quedaría? Aplicándole la regla de cuando el eje Y es el eje de reflexión. En el ejercicio 9 nos están diciendo que fue una traslación de 7 unidades a la derecha y 1 unidad hacia abajo. Pueden guiarse también con el dibujo, tienen el espacio suficiente o lo hacen de manera manual. Yo ahí les pregunto por puntos en específico. Entonces el punto A, ¿dónde quedaría el punto A después de mover los 7 espacios a la derecha y 1 hacia abajo? ¿Dónde quedaría el punto C al aplicarle también esa misma traslación? Y es lo que escriben ahí. Recuerden por favor, cuando van a dar un par ordenado se necesitan los paréntesis. Si por ejemplo el punto A, por dar un ejemplo, y de hecho que está malo porque ustedes van a averiguar el bueno, quedan menos 2 en X y 5 en Y, tienen que encerrarlo en paréntesis. Así son los pares ordenados. Si ustedes no le ponen el paréntesis, eso significa otra cosa. Eso significa menos 2,5, un número